Imagina que un objeto del tamaño de una montaña se dirige hacia la Tierra. Y que nada ni nadie puede detenerlo, aun si conocemos su trayectoria. Así comienza El martillo de Dios, de Arthur C. Clarke, una obra que no solo nos habla de ciencia ficción, sino de la fragilidad humana frente a la inmensidad del cosmos. Quédate, porque hoy exploraremos la historia, la ciencia y la tensión que Clarke nos dejó, y por qué esta novela sigue siendo un referente de la imaginación científica. Arthur C. Clarke fue uno de los grandes visionarios de la ciencia ficción. Autor de 2001, Odisea del espacio, Clarke combinaba rigor científico con imaginación desbordante. En 1993, publicó El martillo de Dios, centrándose en la amenaza cósmica de los asteroides. Pero más que acción, la novela nos plantea preguntas profundas. ¿Qué tan preparados estamos como especie? ¿Cómo reaccionaríamos frente a un evento que nos supera por completo? Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro El martillo de Dios de Arthur C. Clarke en partes temáticas principales. Aunque esta obra se desarrolla de manera continua y con un flujo narrativo que combina ciencia, acción y reflexión filosófica, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el fin de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de esta historia, centrada en la amenaza de un asteroide que se dirige hacia la Tierra y en los esfuerzos humanos por enfrentarlo. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, los mensajes centrales sobre la fragilidad y grandeza de la humanidad, la importancia de la ciencia y la cooperación internacional, y la evolución emocional y ética de los protagonistas, enriqueciendo así tanto la experiencia de lectura como su análisis posterior. Sección 1. La amenaza invisible. En un futuro cercano, la humanidad había alcanzado logros que siglos atrás habrían parecido imposibles. Las ciudades brillaban con luces inteligentes, las comunicaciones eran instantáneas y la exploración del espacio ya no era un sueño, sino una realidad cotidiana. Los satélites orbitaban la Tierra con precisión quirúrgica, y naves tripuladas recorrían los confines del sistema solar, llevando la curiosidad y la ciencia humana más allá de lo que se creía alcanzable. Sin embargo, a pesar de estos avances, la Tierra seguía siendo un lugar frágil, suspendido en un universo vasto e impredecible. Fue entonces cuando la amenaza apareció, silenciosa y fría, como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Un asteroide de proporciones gigantescas, conocido por los astrónomos como Kali, se movía inexorablemente a través del espacio. Su velocidad y tamaño eran tal que, de impactar, no dejaría nada a su paso, pensaban los científicos al observar sus lecturas. Desde telescopios y observatorios, se calculaba su trayectoria con precisión, pero la mera idea de que un objeto tan colosal pudiera dirigirse hacia la Tierra despertaba una mezcla de fascinación y terror. La noticia de Kali pronto cruzó los canales científicos hasta llegar a los gobiernos y medios de comunicación. Entre los expertos, la reacción era de urgente concentración. Se discutían órbitas, probabilidades de desviación y posibles medidas de defensa planetaria. Pero fuera de los laboratorios, la reacción pública oscilaba entre la incredulidad y el pánico. Algunos consideraban que era un escenario apocalíptico casi de ciencia ficción. Otros, aterrados, comenzaban a imaginar el peor de los desenlaces. ¿Qué puede hacer la humanidad contra una fuerza de esta magnitud?, se preguntaban muchos, mientras los noticieros repetían imágenes de impactos simuladas y gráficos de colisiones hipotéticas. En medio de esta alarma, la historia muestra un contraste inevitable, la grandiosidad de nuestros logros frente a la insignificancia de nuestra existencia ante los fenómenos cósmicos. La humanidad podía explorar planetas lejanos, viajar en naves más rápidas que la imaginación, y aún así, un simple cuerpo celeste podía recordarnos nuestra fragilidad. Esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad se sentía en los pasillos de los observatorios, en los despachos de los políticos y en las conversaciones de cualquier ciudadano que mirara al cielo con una mezcla de asombro y miedo. Lo que Clarke nos transmite en esta primera sección no es solo la amenaza concreta de un asteroide, sino la conciencia de que, sin importar cuán avanzados seamos, el universo mantiene su misterio y su poder sobre nosotros. Es un recordatorio de que la ciencia y la razón son nuestras mejores herramientas, pero que la humildad y la preparación son igualmente esenciales. La humanidad, por primera vez en esta historia, se ve obligada a mirar hacia afuera, a enfrentar lo desconocido y a preguntarse si estará lista para sobrevivir ante fuerzas que no puede controlar fácilmente. Sección 2. La misión hacia el peligro. Con la amenaza de Kali ya claramente identificada, la atención de la humanidad se centró en aquellos que serían responsables de enfrentarse al peligro. Entre ellos destacaban personajes como el Dr. Robert Sim, un astrofísico reconocido por su mente analítica y su calma bajo presión, y la comandante Sandra Liu.
experta en navegación espacial y liderazgo de tripulaciones en misiones de alto riesgo. Junto a ellos, un equipo internacional de astronautas y científicos se preparaba para una tarea que pocos se atreverían siquiera a imaginar: acercarse al asteroide y estudiar sus características, con la posibilidad de intentar alterarlo si fuera necesario. El proceso de selección de la tripulación fue riguroso. No bastaba con ser brillante, había que ser capaz de pensar con rapidez, adaptarse a lo inesperado y mantener la concentración bajo un estrés que muchos describirían como insoportable. Reflexionaba el Dr. Singh mientras revisaba los perfiles de los candidatos. Cada miembro del equipo no solo debía poseer habilidades técnicas excepcionales, sino también la capacidad de trabajar en perfecta coordinación con los demás, pues cualquier error podría ser irreversible. Paralelamente, la nave destinada para la misión, bautizada Intrepid, estaba equipada con tecnología de última generación, sistemas de propulsión de alta eficiencia, laboratorios móviles para análisis rápidos, escudos contra radiación cósmica y sensores capaces de medir la composición del asteroide a distancia. Los ingenieros explicaban con entusiasmo y cierto orgullo: cada componente ha sido diseñado para un solo propósito: sobrevivir donde otros fracasarían y obtener la información que necesitamos para proteger a la Tierra. Mientras los preparativos avanzaban, Clarke hace un énfasis particular en la dimensión humana de la misión. La tensión y el miedo no eran solo externos, sino que se filtraban en cada conversación, en cada decisión. Desde el ajuste final de la trayectoria de la nave hasta la disposición de los asientos y los protocolos de emergencia. La comandante Liu, con voz firme, recordaba a su equipo: no se trata solo de ciencia, sino de responsabilidad. Cada maniobra que hagamos podría significar la diferencia entre la vida y la extinción. La narrativa en esta parte también muestra cómo la cooperación internacional juega un papel fundamental. Científicos de distintas partes del mundo, con culturas y métodos distintos, debían unirse en un objetivo común. Esto no siempre era sencillo, y Clarke deja entrever las pequeñas fricciones y debates que surgían al discutir estrategias y prioridades. Sin embargo, la urgencia del momento obligaba a cada uno a superar sus diferencias, resaltando la capacidad humana de unirse ante una amenaza existencial. A lo largo de esta sección, se percibe la mezcla de admiración y temor: admiración por los avances técnicos que permiten acercarse a un asteroide gigante y estudiar su trayectoria, y temor ante lo imprevisible que representa un cuerpo celeste de esa magnitud. Clarke logra transmitir que la misión no era solo un desafío físico y científico, sino también un examen del carácter humano: la paciencia, la creatividad y la resiliencia serían tan necesarias como cualquier herramienta tecnológica. Con la tripulación ya definida, la siguiente fase consistió en planificar cada aspecto de la misión con meticulosidad casi obsesiva. La nave elegida, la Intrepid, no era una nave convencional, había sido diseñada específicamente para enfrentar objetos del tamaño de Kali, con sistemas de propulsión capaces de maniobrar en órbitas complejas y laboratorios a bordo para estudiar la composición del asteroide. El ingeniero jefe, Malcolm Trent, explicaba mientras revisaba los planos: cada módulo de esta nave tiene un propósito, desde los sensores hasta los propulsores. No podemos permitirnos un solo fallo. El equipo dedicaba largas jornadas a simular cada maniobra posible. Desde la sala de control, la comandante Sandra Liu supervisaba cada escenario de acercamiento. Si nos aproximamos demasiado rápido, podríamos perder el control; si vamos demasiado lento, el tiempo se nos escapa, decía, enfatizando la necesidad de precisión absoluta. Clarke describe cómo cada decisión se tomaba tras horas de debate: ajustes en la trayectoria, tiempos de encendido de propulsores, métodos para estudiar la superficie del asteroide y estrategias de emergencia en caso de fallo técnico. El Dr. Robert Singh, por su parte, se centraba en la parte científica: calcular la composición de Kali, determinar su densidad, masa y estructura interna, y predecir cómo respondería a cualquier intento de desviación. No es solo un bloque de roca, es un sistema complejo y, como tal, impredecible, reflexionaba Singh mientras analizaba los datos obtenidos de los telescopios y sondas preliminares. Sus cálculos serían vitales para cualquier maniobra futura, y Clarke enfatiza cómo el conocimiento científico, junto con la tecnología, se convierte en la mejor defensa frente a un peligro de escala planetaria. A medida que la planificación avanzaba, también surgían debates sobre la estrategia más adecuada para acercarse al asteroide. Algunos proponían maniobras directas, mientras otros sugerían aproximaciones más lentas y graduales, minimizando riesgos. La comandante Liu mediaba estos debates con firmeza: no podemos permitirnos que la discusión nos paralice. La misión depende de nuestra capacidad de actuar como uno solo. Clarke aprovecha este momento para reflejar la tensión inherente a decisiones humanas bajo presión extrema, mostrando que la misión no solo era un desafío técnico, sino también un examen de liderazgo, juicio y colaboración.
Además, la preparación incluía simulaciones físicas de microgravedad, pruebas de los trajes espaciales y entrenamientos de emergencia para situaciones críticas. Cada miembro de la tripulación debía estar listo para responder instintivamente, ya que cualquier error, por mínimo que fuera, podría resultar catastrófico. En medio de estas sesiones, Sin anotaba, cada segundo cuenta, la naturaleza no espera. Esta frase refleja tanto la urgencia como la realidad de enfrentarse a un cuerpo celeste que avanza inexorablemente hacia la Tierra. En esta parte de la historia, Clarke logra equilibrar la emoción de la preparación con la explicación de la ciencia y la tecnología implicadas, transmitiendo la magnitud del desafío y la dedicación de quienes asumen la misión. Cada decisión, cada simulación y cada cálculo se presenta como un paso necesario para enfrentar a Cally, enfatizando el rigor y la cooperación que hacen posible la exploración y defensa espacial. La narrativa nos muestra que la misión es tanto un triunfo de la ingeniería como un testimonio de la capacidad humana para planificar y actuar frente a un peligro colosal. La nave Intrepid no era simplemente un vehículo espacial, era un prodigio de ingeniería diseñado para enfrentarse a los desafíos más extremos que el cosmos pudiera presentar. Clarke describe con precisión cómo cada sistema había sido pensado para un objetivo específico: acercarse a un asteroide gigante como Cally sin poner en peligro a la tripulación ni comprometer la misión. Cada centímetro de esta nave es fruto de décadas de aprendizaje y prueba, comentaba Malcolm Trent, mientras recorría los pasillos de la nave junto con el Dr. Robert Sin y la comandante Sandra Liu. Entre las innovaciones más impresionantes estaba el sistema de propulsión de alta velocidad, capaz de ajustar la trayectoria en milisegundos y maniobrar con precisión entre los puntos gravitacionales de planetas y satélites cercanos. Este sistema permitía que la nave se aproximara al asteroide siguiendo rutas calculadas para minimizar la exposición a radiación cósmica y partículas de alta energía. Clarke enfatiza que, aunque estas maniobras parecían casi mágicas, estaban basadas en cálculos científicos rigurosos. La velocidad sin control es muerte, la precisión, vida. Otro elemento crucial era el conjunto de sensores y laboratorios a bordo. La nave podía analizar la composición del asteroide desde la distancia, determinando densidad, estructura interna y posibles fracturas que podrían influir en cualquier intento de desviarlo. Sin explicaba que estos sensores funcionaban como ojos y oídos de la humanidad en el espacio profundo. Vemos lo que antes era invisible, escuchamos lo que antes era silencio. Gracias a esta tecnología, los científicos podían tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, aumentando la seguridad y eficacia de la misión. La cabina de mando estaba equipada con sistemas de control asistidos por inteligencia artificial, capaces de simular maniobras y prever posibles fallos antes de que ocurriesen. Clarke resalta cómo esta combinación de cerebro humano y capacidad tecnológica avanzaba más allá de lo imaginable. Cada acción de la tripulación estaba apoyada por algoritmos que calculaban probabilidades de éxito, rutas alternativas y posibles contingencias. La comandante Liu reflexionaba: no es solo la habilidad de la nave, es nuestra capacidad de interpretarla y decidir lo que hace la diferencia. Además, la Intrepid contaba con escudos y sistemas de absorción de impactos diseñados para proteger tanto a los tripulantes como a los equipos científicos en caso de que fragmentos del asteroide se desprendieran durante el acercamiento. Clarke enfatiza la atención al detalle, incluso la disposición de los laboratorios y los asientos estaba pensada para minimizar riesgos ante fuerzas inesperadas. Esta combinación de velocidad, precisión y protección tecnológica hacía que la nave fuera única en su tipo y capaz de enfrentarse a un cuerpo celeste que avanzaba a gran velocidad hacia la Tierra. Esta parte de la narrativa no solo describe la nave como un objeto futurista, sino que también refleja la confianza y responsabilidad que los protagonistas depositan en ella. Cada innovación tecnológica representa la esperanza de la humanidad y su ingenio frente a un peligro cósmico, al mismo tiempo que subraya la delicadeza y el riesgo de cada maniobra. Clarke logra transmitir, de manera natural y emocionante, que el verdadero desafío no es solo acercarse al asteroide, sino hacerlo con conocimiento, precisión y humanidad, recordando que la tecnología es poderosa, pero depende de la inteligencia y el juicio de quienes la manejan. Mientras la nave Intrepid se preparaba para su histórica misión, no solo los sistemas tecnológicos y la tripulación eran objeto de atención. La cooperación internacional se convirtió en un elemento tan crítico como cualquier cálculo orbital. Clarke describe con minuciosidad cómo científicos, ingenieros y políticos de diferentes países debían trabajar juntos bajo una presión extrema, conscientes de que cualquier desacuerdo podía poner en riesgo la vida de millones en la Tierra. Entre los protagonistas principales, el Dr. Robertson representaba la voz de la lógica científica, siempre enfocado en los datos y las predicciones matemáticas. A su lado, la comandante Sandra Liu debía mediar entre opiniones y egos nacionales, mientras mantenía la disciplina y la coordinación de la tripulación. No podemos permitir que nuestras diferencias nos destruyan antes de que siquiera lleguemos al asteroide, decía Liu,
recordando que la misión exigía unidad sobre todo. Clarke enfatiza que las decisiones críticas generaban debates intensos. Algunos países proponían estrategias más agresivas, impulsadas por orgullo nacional y miedo a perder relevancia, mientras otros preferían aproximaciones más prudentes, basadas en cálculos conservadores. Las discusiones a menudo eran acaloradas. Cada nación quería proteger sus intereses, incluso cuando lo que estaba en juego era la supervivencia de todos, reflexionaba Sin. Esta tensión mostraba que, aun en la ciencia y la exploración espacial, los factores humanos, orgullo, miedo, ambición, podían complicar decisiones vitales. Para resolver los conflictos, se recurrió a un sistema de consenso basado en la evidencia científica y la experiencia práctica de los astronautas. La comandante Liu lideraba estas reuniones con una mezcla de firmeza y empatía, recordando que no hay tiempo para rivalidades cuando la Tierra depende de nuestra capacidad de actuar juntos. Clarke aprovecha este momento para subrayar la complejidad de la cooperación internacional. El éxito de la misión dependía tanto de la precisión técnica como de la habilidad humana para negociar, escuchar y confiar en los demás. A lo largo de estas negociaciones, emergen momentos de tensión y pequeñas victorias de colaboración. Sin observa cómo los especialistas de distintos continentes, pese a sus diferencias culturales y científicas, lograban ponerse de acuerdo en protocolos críticos. Clarke sugiere que este proceso refleja una lección más amplia. Incluso ante el peligro más grande, la humanidad puede superar sus divisiones si reconoce un objetivo común. Esta reflexión resuena más allá del contexto de la novela, recordando que los desafíos globales, como el cambio climático o pandemias, requieren la misma unión y confianza entre naciones. Clarke también dedica atención a las sutilezas de la diplomacia científica. Los desacuerdos sobre prioridad de instrumentos, rutas de aproximación o asignación de tareas se resolvían con argumentos basados en datos y en la experiencia de quienes estarían físicamente en el espacio. Cada decisión era revisada, simulada y debatida hasta alcanzar el equilibrio entre seguridad, eficacia y cooperación. El autor enfatiza cómo, incluso en medio de la tensión, los protagonistas aprendían a valorar la diversidad de enfoques y conocimientos, transformando el conflicto en una herramienta de mejora y precisión. En esta parte de la historia, el lector o el oyente percibe que el verdadero desafío no reside solo en la amenaza del asteroide, sino en cómo la humanidad se organiza y decide actuar de manera unida frente a un peligro común. Clarke logra transmitir la idea de que la cooperación internacional no es solo un ideal abstracto, sino una necesidad tangible para la supervivencia, mostrando a la vez las tensiones humanas, la importancia de la empatía y el poder del trabajo colectivo frente a lo desconocido y lo inmenso. Sección 3. Encuentro con Kali. Después de meses de planificación, simulaciones y ajustes de última hora, la nave Intrepid finalmente se aproximaba al asteroide Kali. Clarke describe con minuciosidad la tensión en la cabina de mando, cada instrumento, cada sensor. Cada cálculo parecía cobrar vida propia mientras la tripulación observaba cómo el gigante de roca se expandía lentamente en las pantallas. La comandante Sandra Liu respiraba hondo y murmuraba: ahí está, más cerca de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. El primer contacto no fue físico, sino sensorial y científico. Los sensores de la nave empezaron a registrar la composición del asteroide: hierro, níquel, trazas de minerales raros y una superficie irregular que revelaba antiguos cráteres de impactos. Robert Sin, con el rostro iluminado por las pantallas, comentaba: es como leer la historia de un mundo antiguo, cada grieta y cada protuberancia tiene algo que contarnos. Clarke aprovecha este momento para mostrar cómo la exploración espacial combina la emoción de descubrir con la disciplina científica, permitiendo a los personajes, y al lector, experimentar una sensación de asombro casi espiritual. La tripulación también estudió la trayectoria de Kali con gran precisión. Cada rotación, cada variación en su órbita era registrada y analizada. Malcolm Trent señalaba en los mapas tridimensionales: un pequeño cambio en la velocidad o la dirección y todo lo que hemos planificado podría fallar. La novela transmite la delicadeza de acercarse a un cuerpo celeste en movimiento a miles de kilómetros por hora, y como cada cálculo era vital para la seguridad de la misión y la supervivencia de la humanidad. Clarke describe además las dificultades físicas del encuentro. La microgravedad hacía que incluso los movimientos más simples fueran complicados, y la tripulación debía adaptarse constantemente a la sensación de flotación y a la necesidad de anclarse a los módulos de trabajo. Aún así, la curiosidad y la responsabilidad científica mantenían a todos concentrados. Nunca pensé que sentiría tanto respeto por una roca, decía Liu con un matiz de humor, al tiempo que analizaban los primeros fragmentos que la nave lograba estudiar de cerca. Durante esta fase, emergen también reflexiones sobre la fragilidad humana frente al cosmos. Clarke enfatiza cómo la vastedad y la indiferencia del espacio inspiran tanto temor como humildad. La tripulación observa que Kali, indiferente a la vida en la Tierra,
Sigue su camino como un recordatorio de la vulnerabilidad humana. Sin comenta en un momento de silenciosa contemplación, es impresionante y aterrador, nos recuerda que el universo no nos debe nada. Esta idea central de la obra resuena mientras los personajes equilibran admiración y responsabilidad. Además, Clarke aprovecha para explorar el dinamismo de la investigación espacial. Cada dato que recogían, cada análisis que completaban, ofrecían nuevas preguntas y desafíos. La nave no solo medía y registraba, también simulaba posibles reacciones del asteroide ante intervenciones futuras. Estamos estudiando un gigante dormido, pero debemos entender cómo reaccionará si intentamos despertarlo, reflexionaba Trent. Anticipando la complejidad de maniobras posteriores sin necesidad de entrar todavía en acciones peligrosas. En esta parte de la historia, la narrativa logra transmitir la emoción del primer encuentro con un cuerpo celeste de proporciones catastróficas. La precisión científica necesaria para estudiarlo y la mezcla de admiración y temor que sienten los protagonistas. Clarke consigue que el lector perciba tanto el asombro estético y técnico del asteroide como la urgencia y responsabilidad que implica su observación, marcando un punto clave en la misión de la Intrepid sin adelantarse a los desafíos que vendrán. A medida que la nave Intrepid se acercaba a Cali, la magnitud del desafío técnico se volvió abrumadora. Clarke describe cómo la gravedad del asteroide, aunque mucho menor que la terrestre, creaba corrientes inesperadas y pequeñas perturbaciones que hacían que cualquier maniobra fuera delicada y peligrosa. La comandante Sandra Liu instruía a la tripulación con calma: cada movimiento cuenta. Un error y podríamos desviarnos de la órbita deseada o incluso chocar contra su superficie. La precisión era vital, y cada ajuste de propulsión debía calcularse con exactitud milimétrica. La radiación también se convirtió en un enemigo silencioso. El asteroide, al carecer de atmósfera, permitía que los rayos cósmicos y el viento solar impactaran directamente contra la nave. Clarke enfatiza cómo la tripulación se protegía no solo con blindajes avanzados, sino con protocolos de exposición cuidadosamente medidos. Robertson observaba los monitores con atención y comentaba: el más mínimo descuido podría afectar los sistemas electrónicos o nuestra salud. Es un recordatorio de que el espacio no es un lugar amable. Esta atención a los detalles refleja la delicadeza de cualquier misión espacial real, donde la radiación es un riesgo constante para astronautas y equipos. Maniobrar cerca de un cuerpo gigantesco y irregular como Cali añadía una capa de complejidad adicional. Clarke describe cómo cada cráter, protuberancia y fragmento flotante podía alterar la trayectoria de la nave. Malcolm Trent explicaba: es como bailar sobre un piso que cambia constantemente. No basta con saber dónde estás, debes anticipar cada giro del asteroide. La tripulación debía sincronizar propulsores, estabilizadores y brazos robóticos para acercarse con seguridad a la superficie y estudiar sus características. Además, Clarke subraya la tensión emocional y mental que estos desafíos generaban. La tripulación estaba consciente de que cualquier error, por mínimo que pareciera, podía tener consecuencias catastróficas. Liu reflexionaba en silencio: nunca antes habíamos estado tan cerca de algo que podría destruirnos con un solo movimiento en falso. Esta sensación de vulnerabilidad combinada con la responsabilidad de proteger a toda la humanidad genera un dramatismo silencioso, casi filosófico, que Clarke maneja con maestría. El autor también aprovecha para mostrar cómo la tecnología futurista, aunque avanzada, no elimina la incertidumbre ni el riesgo. Los sistemas de navegación, sensores de proximidad y simulaciones en tiempo real ofrecían información crítica, pero la interpretación humana y la coordinación de la tripulación eran insustituibles. Sin resumía la situación con una frase sencilla pero profunda: no solo debemos confiar en las máquinas, debemos entenderlas y adaptarnos a lo que nos devuelven. Esta sección deja claro que, más allá del asombro de encontrarse con un cuerpo celeste tan impresionante, la realidad del encuentro con Cali implicaba un enfrentamiento constante con fuerzas físicas y ambientales extremas. Clarke logra transmitir la tensión técnica y emocional de estos momentos, resaltando la habilidad, la cooperación y la disciplina necesarias para acercarse con éxito a un asteroide potencialmente destructivo, sin necesidad de entrar todavía en la fase de interacción directa con su superficie. Al llegar a las proximidades de Cali, la tripulación de la Intrepid comenzó a analizar en detalle su composición y características. Clarke describe cómo el asteroide se revelaba ante ellos como un gigante silencioso y majestuoso, que giraba lentamente en el vacío, pero cuya magnitud era suficiente para generar temor y respeto. Era más grande de lo que cualquiera había imaginado, un verdadero titán errante en la inmensidad del espacio. La sensación de encontrarse frente a un objeto de tal tamaño generaba un silencioso asombro entre los científicos y astronautas. Los instrumentos de la nave proporcionaban datos precisos sobre su masa y densidad, revelando que Cali no era un simple fragmento rocoso, sino una estructura compleja, con zonas de metal concentrado y cráteres profundos que indicaban impactos anteriores.
La comandante Sandra Liu comentaba mientras estudiaba los monitores. Cada cráter, cada grieta, nos cuenta una historia de colisiones que podrían haber borrado mundos enteros. Clarke enfatiza aquí cómo la observación científica permite comprender la historia del asteroide y anticipar sus posibles comportamientos. La velocidad de Kali resultaba igualmente alarmante. Aunque se movía con lentitud relativa desde la perspectiva de la nave, su trayectoria hacia la Tierra significaba que incluso un pequeño error de cálculo podría resultar en un desastre global. Robertson señalaba con tensión: si llegara a cruzar nuestra órbita, el impacto sería equivalente a miles de bombas. El planeta no tendría defensa posible. Clarke aprovecha este momento para reflejar la vulnerabilidad humana frente a fuerzas cósmicas y cómo la ciencia es nuestra mejor herramienta para la prevención. Los riesgos que presentaba el asteroide no se limitaban únicamente a su tamaño o velocidad. Su irregularidad y densidad desigual significaban que cualquier intento de desviarlo requeriría cálculos extremadamente precisos y maniobras de alta complejidad. Malcolm Trent, mientras revisaba los datos de navegación y propulsión, reflexionaba: un asteroide así no perdona errores. Cada decisión es crítica, y debemos anticipar cada consecuencia antes de actuar. La descripción de Clarke transmite la mezcla de fascinación y peligro que acompaña al estudio de estos cuerpos celestes, mostrando cómo la emoción de descubrir se combina con la responsabilidad de proteger a la humanidad. En esta parte, también se percibe un trasfondo filosófico. La contemplación de un asteroide capaz de destruir la Tierra recuerda la fragilidad de nuestra civilización frente al universo. Clarke plantea, de manera sutil, que la ciencia y la cooperación son no solo herramientas técnicas, sino un espejo de nuestra capacidad para enfrentar desafíos que nos superan. La tripulación, mientras registra cada detalle, se convierte en testigo de la inmensidad y la indiferencia del cosmos. Es impresionante, y aterrador a la vez, pensar que esto podría acabar con nosotros en un instante, decía Liu, encapsulando la mezcla de maravilla y temor que define este encuentro. Este descubrimiento marca un punto crucial. No se trata solo de observar un asteroide, sino de entenderlo profundamente para poder anticipar, si fuera necesario, prevenir un cataclismo global. Clarke logra transmitir cómo la combinación de datos precisos, experiencia humana y reflexión ética define la misión y el destino de los protagonistas frente a Kali. Mientras la tripulación de la Intrépid orbitaba alrededor de Kali, Clarke describe un momento de silenciosa contemplación. Frente a aquel coloso errante, cada miembro de la misión comenzó a sentir la abrumadora magnitud del universo y la fragilidad de la humanidad. La comandante Sandra Liu, observando los cráteres y la irregular superficie del asteroide, murmuró: es imposible no sentirse insignificante ante algo que podría borrar continentes en un instante. Esta sensación de pequeñez frente a las fuerzas naturales que exceden nuestra comprensión era compartida por todos, desde los astronautas hasta los científicos encargados del monitoreo remoto. Clarke enfatiza cómo la visión de Kali desde tan cerca provoca un contraste entre la audacia humana y nuestra limitada escala. Aquí estamos, viajando a velocidades inimaginables, con toda nuestra tecnología, y aún así. Este gigante de roca y metal nos recuerda que no somos dueños del cosmos. La narración subraya el sentimiento de humildad que surge cuando la ciencia nos permite mirar más allá de nuestra Tierra, pero también nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad. Robertson, mientras analizaba las lecturas de densidad y velocidad del asteroide, reflexionaba sobre la responsabilidad de la humanidad. Es un recordatorio de que, por mucho que avancemos, seguimos siendo pequeños en el gran esquema de las cosas. Nuestra supervivencia depende tanto del conocimiento como de la suerte. Clarke muestra aquí que la confrontación con Kali no solo es un desafío técnico, sino también una experiencia que invita a cuestionar la percepción de control que tenemos sobre nuestro destino. El autor introduce además un matiz filosófico: el universo opera por leyes indiferentes, sin moral ni intención, y es nuestra comprensión limitada la que nos permite anticipar, proteger y adaptarnos. La sensación de asombro frente al asteroide se mezcla con temor y respeto, recordando la grandeza de la naturaleza y la necesidad de cooperación y preparación. Nunca antes había sentido tan claramente que nuestra existencia es un hilo en el vasto tapiz del cosmos. Este momento también provoca un silencio colectivo en la tripulación, interrumpido solo por el murmullo de los instrumentos y las comunicaciones con la Tierra. Clarke aprovecha la ocasión para mostrar que, más allá de los cálculos y estrategias, la experiencia humana de enfrentarse a algo tan inmenso nos confronta con preguntas profundas sobre nuestra posición en el universo, nuestro propósito y nuestra capacidad para actuar frente a lo desconocido. En esta sección, se percibe la grandeza poética de Clarke. El encuentro con Kali no es solo una exploración científica, sino también un espejo de la fragilidad y la admiración que sentimos al mirar el cosmos. Nos recuerda que, pese a nuestros avances tecnológicos, somos pasajeros temporales en un universo vasto e implacable, donde la curiosidad y la cooperación son nuestras mejores herramientas para sobrevivir y entender. Sección 4. Estrategias para salvar al mundo.
Una vez que la tripulación de la Intrepid comprendió la magnitud de Cali y los riesgos que implicaba su trayectoria hacia la Tierra, comenzó una intensa deliberación sobre las estrategias posibles para salvar al planeta. Clarke describe este momento como un crisol de ciencia, audacia y tensión. Cada propuesta debía ser evaluada con precisión. Porque incluso un pequeño error podía significar la diferencia entre la supervivencia y la catástrofe. El primer enfoque que surgió fue el uso de explosivos convencionales, una solución aparentemente directa, pero limitada. El astrofísico ruso Dmitry Ivanov comentó con cautela: podríamos fragmentarlo, pero cada pedazo seguiría siendo un proyectil devastador. No basta con romperlo, necesitamos control sobre su trayectoria. Clarke subraya cómo la fuerza bruta no siempre es suficiente frente a la inmensidad del espacio y la masa de un cuerpo celeste de cientos de kilómetros de diámetro. Luego, la conversación se trasladó a la opción de propulsión nuclear. Esta estrategia, más sofisticada, implicaba detonar cargas estratégicamente para alterar la velocidad y el curso de Cali. La comandante Sandra Liu señalaba: con la energía nuclear, podemos aplicar un empuje controlado, pero cualquier error de cálculo nos dejaría sin margen de corrección. Clarke introduce aquí un elemento de tensión ética. No solo se trata de ciencia, sino de responsabilidad absoluta sobre decisiones que afectan a toda la humanidad. La narración refleja la rigurosidad de los cálculos, las simulaciones de trayectorias y la necesidad de comprender la física del impacto nuclear en un cuerpo con gravedad propia y rotación irregular. Finalmente, se consideraron las maniobras gravitacionales, una técnica basada en aprovechar la atracción de otros cuerpos celestes para alterar la órbita del asteroide. Arthur C. Clarke describe este método como el más elegante y menos destructivo. Podríamos usar la gravedad de un planeta cercano como palanca, como si el universo mismo nos ayudara a apartar la amenaza. Sin embargo, la complejidad de esta estrategia residía en la sincronización perfecta y la previsión de todas las fuerzas involucradas. Un error mínimo podría volverla inútil. Durante estas discusiones, Clarke destaca la participación de cada miembro de la tripulación y de los científicos en tierra, reflejando la cooperación internacional. El Dr. Walter Franklin, desde la sala de control, comentó: nunca antes nuestra especie había tenido que combinar conocimientos de tantas disciplinas para enfrentar un solo objetivo. Cada cálculo, cada decisión, es un paso hacia nuestra supervivencia. Esta sección no solo se centra en la ingeniería y la física, sino también en la dimensión humana, la atención, la colaboración y la conciencia del riesgo global. Clarke aprovecha para intercalar reflexiones sobre la fragilidad de la civilización frente a los fenómenos naturales, recordando que aunque la tecnología moderna nos permite confrontar desafíos cósmicos, la incertidumbre siempre persiste. Por más avanzados que seamos, el universo conserva su capacidad de sorprendernos. Esta idea se convierte en un hilo narrativo que une la acción concreta de la misión con la contemplación filosófica sobre nuestra posición en el cosmos. La sección termina con un sentido de resolución cautelosa. La tripulación sabe que cualquier estrategia elegida requerirá precisión extrema, coordinación, sobre todo, valor. Clarke transmite que salvar al mundo no es solo un desafío técnico, sino también un ejercicio de inteligencia colectiva, coraje y respeto por las fuerzas que exceden nuestra comprensión. A medida que la tripulación de la Intrepid debatía las posibles estrategias para desviar o destruir a Cali, Clarke nos introduce en un terreno tan complejo como el propio espacio, el conflicto humano. La tensión entre los miembros no surgía de rivalidades triviales, sino de la absoluta conciencia de que cada decisión podría decidir la supervivencia o la extinción de la humanidad. El comandante Sandra Liu se mantenía firme, consciente de la necesidad de rapidez, y expresó con voz cargada de determinación: no podemos permitirnos titubear, cada minuto que pasa. La trayectoria del asteroide se acerca más al desastre. Pero no todos compartían la misma percepción de riesgo. El ingeniero ruso Dmitry Ivanov planteaba cautela: si actuamos precipitadamente, podríamos empeorar la situación. Debemos analizar cada variable. Clarke muestra así la tensión inherente a cualquier operación científica de alto riesgo, la urgencia frente a la prudencia, la acción frente a la reflexión. Estas discusiones revelaban también diferencias culturales y científicas. Mientras Liu priorizaba la acción inmediata, Ivanov apelaba a la precisión matemática, y el Dr. Walter Franklin insistía en la cooperación internacional. Cada maniobra debe ser coordinada con la Tierra. Con todos los observatorios y satélites, o nuestros cálculos podrían ser inútiles. Clarke enfatiza cómo la misión no solo dependía de la habilidad individual, sino del trabajo en equipo y de la confianza mutua, en un ambiente donde el estrés extremo podía hacer que la colaboración se quebrara. El conflicto alcanzó su punto crítico cuando surgió la propuesta de detonar cargas nucleares cercanas al asteroide. La discusión no era técnica únicamente, era moral y psicológica. Liu reconoció: podríamos salvar millones, pero también asumir el riesgo de fragmentar Cali en múltiples proyectiles.
Es una decisión que nos perseguirá el resto de nuestras vidas. Aquí Clarke explora la dimensión ética de la ciencia. No basta con la capacidad técnica, sino que la responsabilidad sobre la vida de millones pesa sobre la conciencia de quienes actúan. Entre maniobras y cálculos, surgió un momento de tensión interpersonal que Clarke describe con detalle. Ivanov y Franklin se miraron, y por un instante el silencio habló más que las palabras. Sabían que la decisión correcta era la más difícil de aceptar. Esta escena refleja cómo, incluso en el espacio, la comunicación no verbal y la intuición emocional son fundamentales para la coordinación. La presión del tiempo, la magnitud del peligro y la incertidumbre científica intensificaban la carga psicológica de la tripulación, recordando al lector que los héroes no solo enfrentan fuerzas externas, sino también sus propios miedos y dudas. Clarke concluye esta sección señalando que, pese a las diferencias y tensiones, la tripulación reconoce que la unidad es indispensable. La narración transmite una reflexión clara. En el cosmos, la cooperación puede ser tan poderosa como cualquier tecnología, y la humanidad solo sobrevive cuando confía en sí misma y en los demás. Es un recordatorio del equilibrio entre razón, ética y colaboración, elementos que sostienen no solo la narrativa de la misión, sino la misma esencia de la supervivencia humana frente a los desafíos universales. Mientras la tripulación de la Intrepid enfrentaba la monumental tarea de salvar a la Tierra de la amenaza de Kali, Clarke enfatiza la importancia de la colaboración como columna vertebral de cualquier empresa científica de alto riesgo. Cada miembro, desde la comandante Sandra Liu hasta el ingeniero Dmitry Ivanov y el Dr. Walter Franklin, comprendía que la suma de sus conocimientos y habilidades era más poderosa que cualquier acción individual. Liu reflexionó, por mucho que un hombre pueda comprender, siempre habrá problemas que solo el equipo puede resolver. Esta frase, aunque simple, captura la esencia de la cooperación en medio del espacio, donde los errores individuales pueden tener consecuencias catastróficas. El autor describe con detalle cómo la creatividad se convirtió en un recurso vital. No se trataba solo de ejecutar maniobras preprogramadas o cálculos precisos, sino de improvisar soluciones ante desafíos imprevistos, la inestabilidad gravitacional alrededor del asteroide, las variaciones de radiación y la imposibilidad de anticipar cada fragmento desprendido. Franklin propuso ajustar la propulsión nuclear con un ángulo de incidencia calculado a último momento, y Liu, reconociendo la audacia de la idea, admitió, a veces, la ciencia no es solo teoría, sino intuición aplicada con rigor. Clarke nos recuerda que la innovación, incluso en el ámbito más preciso, surge de la conjunción entre conocimiento profundo y pensamiento creativo, y que la supervivencia depende de ello. La confianza en la ciencia y la tecnología se revela como otro eje central. La nave y sus sistemas automatizados, desde los sensores gravitacionales hasta los mecanismos de propulsión nuclear, eran complejos y frágiles al mismo tiempo. Ivanov enfatizó, no podemos dudar de nuestros instrumentos, cada dato que ignoramos puede ser fatal. Aquí Clarke destaca un principio que trasciende la ficción, la tecnología, cuando se entiende y se maneja con respeto, se convierte en un multiplicador de capacidades humanas. La tripulación aprendía a confiar no solo entre ellos, sino también en los algoritmos, sensores y cálculos que guiaban cada decisión. La narración subraya también la dimensión humana de esta colaboración tecnológica. A medida que cada miembro aportaba su experiencia, surgía un tejido de confianza mutua, donde la comunicación clara y la responsabilidad compartida se entrelazaban con la creatividad y la ciencia. Clarke señala, en un universo indiferente, la única fuerza que protege al hombre es la cooperación consciente, la imaginación aplicada y la fe en lo que ha construido. Es un recordatorio profundo de que la humanidad sobrevive no solo gracias a la inteligencia, sino a la capacidad de unirse, de innovar y de creer en sus propias herramientas y conocimientos. Esta sección, más que describir maniobras o cálculos técnicos, nos invita a reflexionar sobre la ética y la filosofía de la acción científica. Como la confianza en la ciencia y la tecnología se convierte en un acto moral, un compromiso con la vida de millones y con el futuro de la civilización. Clarke, con su estilo característico, transforma la narrativa espacial en una lección sobre la colaboración, la creatividad y la fe en la capacidad humana para enfrentar los desafíos más extremos. Mientras la tripulación de la Intrepid debatía las estrategias para desviar al asteroide Kali, Clarke introduce una dimensión que trasciende la ciencia, la ética de sus decisiones. Los cálculos no eran solo matemáticos, y las maniobras no eran solo técnicas. Cada acción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de quienes integraban la tripulación. Sandra Liu, consciente de la magnitud del riesgo, reflexionó en voz alta, podemos salvar al mundo, pero ¿a qué precio? ¿Es justo que unos pocos se sacrifiquen para proteger a millones que ni siquiera saben que existe la amenaza? El autor describe cómo cada miembro enfrenta esta disyuntiva moral de manera distinta. Dmitry Ivanov, el ingeniero,
Sentía la tensión entre la obligación profesional y la preservación de su propia vida. La misión no nos pertenece a todos, y aún así, siento miedo de fallar. Clarke nos invita a considerar que incluso la mente más racional y entrenada debe lidiar con dilemas éticos. El heroísmo científico no está exento de angustia humana. La tensión ética se refleja también en los debates técnicos. Usar explosivos nucleares para desviar al asteroide, arriesgando radiación y fragmentación incontrolable, o maniobrar gravitacionalmente, con mayor seguridad para la nave pero menor margen de éxito. Cada opción traía consecuencias que debían sopesarse no solo científicamente, sino moralmente. Franklin expresó claramente la paradoja: la ciencia nos da el cómo, pero no nos dice el si debemos. Clarke resalta así la necesidad de que la ética acompañe a la tecnología. El conocimiento por sí solo no basta cuando la vida humana está en juego. Un punto notable de la narrativa es cómo la tripulación, a pesar del riesgo personal, elige priorizar la vida de la humanidad sobre la propia seguridad. Liu insistió en la importancia de la decisión colectiva. Cada uno de nosotros es consciente del peligro, y aún así seguimos adelante porque el planeta no tiene quien lo defienda. Clarke nos recuerda, a través de estas reflexiones, que los sacrificios individuales en contextos extremos plantean preguntas universales sobre el valor de la vida y la responsabilidad moral. La narrativa también conecta con dilemas históricos y literarios. Así como en las expediciones espaciales reales, por ejemplo, el programa Apolo, los astronautas confiaron en su entrenamiento y asumieron riesgos calculados por un bien mayor. Clarke nos muestra que la ficción espacial puede ser un espejo de la ética aplicada en situaciones críticas de la vida real. La tensión entre deber, miedo y responsabilidad no es ficticia, es profundamente humana. En esta sección, Clarke no se limita a narrar maniobras o cálculos, sino que profundiza en la conciencia de sus personajes. La ciencia y la tecnología son herramientas, pero las decisiones finales siempre cargan un peso moral. La pregunta que subyace a cada acción es clara: ¿hasta dónde es legítimo arriesgar vidas humanas para garantizar la supervivencia de todos? La respuesta, como indica la narración, no es matemática, sino un acto de conciencia compartida, de cooperación y de integridad frente al cosmos. Sección 5. La acción decisiva. La tensión en la Intrépida alcanzó su punto máximo cuando la tripulación comenzó la fase más crítica de la misión: ejecutar el plan para alterar la trayectoria de Kali. Cada movimiento debía ser preciso, cada cálculo, exacto. Clarke describe cómo, mientras maniobraban cerca del asteroide, el silencio del espacio era casi palpable, solo roto por las órdenes que resonaban en los intercomunicadores de la nave. Preparados para el encendido de propulsores, 3, 2, 1, anunciaba con voz firme Franklin, el comandante, consciente de que el margen de error era mínimo. El equipo, formado por Liu, Dmitri Ivanov y Franklin, trabajaba sincronizadamente, cada uno concentrado en su tarea específica. Liu supervisaba los sistemas de propulsión nuclear, asegurándose de que el impulso no fragmentara al asteroide, mientras Dmitri controlaba los mecanismos de maniobra gravitacional. Clarke señala la minuciosa coordinación que requería la operación. Era como bailar con un coloso que podía aplastarte con un parpadeo, reflexiona Liu mientras ajusta los sensores. Esta metáfora captura la mezcla de respeto y miedo que sentían al enfrentarse a un cuerpo cósmico de tamaño monumental. A medida que los propulsores se activaban, la nave vibraba levemente, y un ligero brillo naranja envolvía la zona de contacto. Clarke enfatiza la importancia de la precisión: cualquier desviación podría resultar catastrófica. Franklin, con calma pero con un nudo en la garganta, ordena correcciones de trayectoria, pequeños ajustes. Dmitri, todo depende de esos centímetros. La tensión narrativa se siente palpable, y el lector puede imaginar el suspenso del momento, comparable al de misiones espaciales reales, como las maniobras de la sonda Rosetta cerca del cometa 67P, donde un mínimo error podía arruinar años de planificación. Clarke también incorpora la dimensión humana. Los rostros de la tripulación reflejaban miedo, concentración y determinación al mismo tiempo. Cada miembro era consciente de que su éxito o fracaso no solo afectaba sus vidas, sino potencialmente a toda la humanidad. En la voz de Liu se percibe la mezcla de esperanza y temor: si esto falla, no habrá segundas oportunidades. Este pensamiento refuerza la magnitud del sacrificio personal frente al deber global. La maniobra progresó paso a paso, con ajustes medidos en fracciones de grado, y finalmente, Clarke describe el momento culminante: un leve cambio en la trayectoria, suficiente para evitar el impacto. La tensión se disolvió en un suspiro colectivo, y aunque no hubo explosiones ni efectos dramáticos como en las películas de Hollywood, la victoria fue intensa y silenciosa, marcada por la precisión y la colaboración científica. La realidad de la operación, basada en principios físicos y matemáticos, resultó más impactante que cualquier dramatización visual, mostrando que en la ciencia,
la eficacia puede ser más poderosa que el espectáculo. En esta sección, Clarke demuestra que la acción decisiva combina ciencia, ética y trabajo en equipo, y que incluso frente a la vastedad del universo, la colaboración humana puede alterar el curso de los acontecimientos. La ejecución del plan no solo resalta la importancia de la técnica, sino también la confianza en la preparación, la disciplina y la resiliencia de la mente humana frente a retos cósmicos. Cuando la Intrepid se acercaba a Cali, la tensión a bordo se volvió casi palpable. Clarke describe cómo la calma del espacio contrastaba con el frenesí dentro de la nave. Cada centímetro de distancia debía calcularse con precisión. Un error y todo habría sido en vano. Franklin, el comandante, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada decisión podía significar la diferencia entre salvar el planeta o enfrentarse a la catástrofe. Los primeros problemas surgieron cuando uno de los sensores de orientación falló momentáneamente, un detalle que podía desviar la trayectoria del asteroide. Dimitri, encargado del sistema gravitacional, exclamó, «Tenemos que recalibrar ahora, no hay tiempo para esperar». La frase refleja la presión inmediata y la necesidad de reaccionar sin titubeos. Liu intervino de inmediato, ajustando manualmente los propulsores nucleares mientras Franklin coordinaba los cálculos de la maniobra, demostrando cómo la colaboración y la comunicación clara eran esenciales en situaciones límite. Clarke enfatiza la sensación de peligro constante. Los movimientos del asteroide eran imprevisibles, su superficie irregular y su masa descomunal convertían cada corrección en un desafío monumental. Era como bailar sobre hielo que podía romperse bajo nuestros pies, reflexiona Liu mientras maniobra con delicadeza, una metáfora que captura la mezcla de vulnerabilidad y control necesario en este momento. Los problemas no se limitaron a lo técnico. La tensión emocional también se hizo evidente. La tripulación sentía la presión de que cada decisión podía costar vidas humanas si algo salía mal. Franklin tuvo que tomar decisiones rápidas y difíciles, priorizando la misión sobre su propio miedo. No hay lugar para dudas, solo acción, dijo con determinación, recordando que el éxito dependía de su liderazgo y de la confianza mutua entre todos. A medida que avanzaban, surgieron situaciones inesperadas. Pequeñas explosiones de gas en la superficie del asteroide provocaron microajustes en la trayectoria, obligando a la tripulación a adaptarse de inmediato. Dimitri comentó, «Esto no estaba en los cálculos, ajusten los propulsores ahora», mientras Franklin y Liu implementaban correcciones casi instintivas. Clarke muestra cómo, en la ciencia aplicada a situaciones extremas, la adaptabilidad y la improvisación informada son tan cruciales como la planificación previa. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, los propulsores lograron modificar la trayectoria de Cali con éxito, aunque no sin dejar cicatrices en los nervios de la tripulación. La sensación de alivio fue inmediata, pero Clarke subraya que esta victoria fue fruto de la combinación de ingenio, disciplina y confianza en la tecnología. Habíamos aprendido que incluso en el abismo del espacio, la mente humana podía encontrar soluciones. En esta sección, el autor nos recuerda que el heroísmo no siempre es espectacular. A veces consiste en mantener la calma frente a lo impredecible, adaptarse en tiempo real y confiar en el conocimiento y en los compañeros. La tensión extrema y los problemas inesperados no solo ponen a prueba la tecnología, sino también la resiliencia emocional y la capacidad de liderazgo. Tras los momentos de tensión y las maniobras ajustadas al límite, la Intrepid completó la última corrección en la trayectoria de Cali. Clarke narra con minuciosa precisión cómo la tripulación contuvo la respiración mientras los datos llegaban a la consola principal. Cada lectura era un golpe al corazón, cada cifra un pequeño alivio o una nueva alarma. El silencio en la nave era interrumpido únicamente por el zumbido constante de los sistemas, reflejando la tensión acumulada que no se había disipado pese a la aparente conclusión de la maniobra. Franklin observaba la trayectoria proyectada en la pantalla, sus ojos fijos en la línea que indicaba el desplazamiento del asteroide. Finalmente, con un suspiro que mezclaba alivio y agotamiento, pronunció, «Parece que lo logramos. Cali se desviará lo suficiente para evitar la colisión». Esta frase marcaba el momento crucial, el instante en que la combinación de ciencia, cálculo y valentía humana se tradujo en un resultado concreto. La Tierra había sido salvada, al menos por ahora. No obstante, Clarke no omite los efectos inmediatos sobre la tripulación. El estrés extremo y la responsabilidad de decisiones que podrían haber costado vidas dejaron huellas visibles. Liu, extenuado, se apoyó contra el panel de control, murmurando, «Nunca había sentido el miedo tan cerca, tan real, y saber que dependía de mí fue aterrador». Esta reflexión resalta la carga psicológica de quienes deben actuar en nombre de toda la humanidad, un recordatorio de que el heroísmo científico no se mide solo en resultados, sino también en el coraje frente a lo desconocido. Dimitri, encargado de los cálculos gravitacionales, observaba los datos finales y añadió, «Lo que parecía imposible se hizo realidad gracias a cada uno de nosotros.
Cada ajuste y cada corrección contaron. Clarke aquí enfatiza la importancia de la colaboración. Ninguna maniobra habría tenido éxito sin la suma de habilidades, experiencia y confianza entre la tripulación. El autor también hace un sutil comentario sobre las consecuencias de estas decisiones. Aunque Cally se desviaba, la energía liberada por los propulsores nucleares y los pequeños fragmentos desprendidos del asteroide generaban efectos secundarios, como cambios mínimos en su rotación y pequeñas fracturas superficiales. Estos detalles muestran que incluso cuando una misión parece perfecta, siempre existen repercusiones, un recordatorio realista de que en la exploración espacial y en la defensa planetaria nada es absoluto. La mezcla de alivio y agotamiento también genera un instante de reflexión filosófica. Franklin contempla la insignificancia humana frente a la vastedad del cosmos, pero reconoce que la acción inteligente y valiente puede inclinar la balanza a favor de la vida. No somos más que polvo estelar. Pero incluso el polvo puede desviar el destino. Clarke invita al lector a sentir, junto a la tripulación, la maravilla de la ciencia aplicada y la vulnerabilidad que implica enfrentarse a fuerzas que trascienden cualquier escala humana. Finalmente, la sección concluye con un ambiente de silenciosa celebración. No hay fuegos artificiales ni vítores, solo miradas de comprensión y un profundo respeto entre quienes compartieron la experiencia. El éxito de las maniobras no solo salvó a la Tierra, sino que dejó lecciones sobre cooperación, ingenio y la tremenda responsabilidad que conlleva manejar el destino de un planeta. A medida que la Intrepid se aproximaba al punto crítico para alterar la trayectoria de Cally, Clarke nos sumerge en un escenario donde la tensión es casi tangible. La nave parecía flotar en un vacío que retumbaba con la responsabilidad de lo que estaba en juego, y cada tripulante sentía la mezcla de orgullo y temor que acompaña a quienes se enfrentan a lo desconocido. Franklin, concentrado en los monitores, murmuraba entre dientes: todo depende de nosotros ahora, un error y el planeta pagará el precio. La frase refleja no solo la presión, sino también la conciencia de la grandeza que implica tener en sus manos el destino de la Tierra. Los sistemas de propulsión nuclear, cuidadosamente sincronizados, empezaron su secuencia final. Clarke describe con detalle cómo cada indicador parpadeaba, cómo los cálculos de Dimitri eran revisados una y otra vez, y cómo Liu ajustaba minuciosamente la orientación de la nave. Cada acción era crítica, un segundo fuera de lugar y todo habría sido inútil. El lector siente el suspenso, la fragilidad de la condición humana frente a fuerzas que trascienden cualquier escala terrestre, y la forma en que el conocimiento y la cooperación pueden superar esos límites. En medio de esta presión, se hace evidente la vulnerabilidad de los protagonistas. Un pequeño fallo técnico genera un instante de pánico, un sensor clave deja de responder y los cálculos se desajustan. Franklin exclama: «No puede ser. Revisen todo, rápido». Este momento de incertidumbre resalta que, pese a la planificación, la naturaleza siempre conserva su imprevisibilidad. Y que incluso la ciencia más avanzada depende de la capacidad humana de adaptación y reacción bajo estrés. Clarke no deja de lado la dimensión emocional. Los protagonistas experimentan un torrente de sensaciones simultáneas. Por un lado, la grandeza de ser los guardianes del planeta. Por otro, la conciencia de que cualquier error puede ser irreversible. Liu, con los ojos brillantes y la voz tensa, comenta: «Nunca imaginé que salvar al mundo sería tan personal». Este comentario muestra cómo la misión trasciende lo técnico y se convierte en un viaje de introspección y valor humano. El suspenso se mantiene hasta el instante en que Cally comienza a desviarse de su curso original. Cada lectura en pantalla provoca reacciones contenidas, sonrisas tímidas, respiraciones profundas, miradas que buscan confirmación mutua. Clarke logra capturar la emoción de un logro alcanzado al borde del desastre, enfatizando que la grandeza humana no reside solo en la hazaña técnica, sino en la capacidad de sobreponerse a la vulnerabilidad inherente de la vida y del riesgo. Somos pequeños, pero incluso los pequeños pueden cambiar el curso del destino. Finalmente, la sección deja un eco de reflexión. El suspenso y la emoción no desaparecen con el éxito inmediato. Cada miembro de la tripulación comprende la magnitud de lo que han logrado y, al mismo tiempo, la fragilidad que siempre acompañará a quienes osan enfrentar lo inconmensurable. Clarke cierra este tramo invitando a valorar tanto el poder de la ciencia como la humanidad que la sostiene, recordando que incluso en el espacio profundo, somos esencialmente humanos, valientes, vulnerables y extraordinariamente responsables. Sección 6. Reflexiones sobre el cosmos y la humanidad. Tras la tensión y el heroísmo desplegado por la tripulación de la Intrepid, Clarke nos conduce hacia un momento de reflexión más profundo, donde el impacto del evento sobre la humanidad se convierte en el eje central. La noticia de que Cally había sido desviada con éxito se expandió por el planeta como un torrente de asombro y alivio, provocando tanto admiración por la ciencia como un renovado respeto por las fuerzas cósmicas. El mundo había sobrevivido a lo inimaginable, pero nadie podía olvidar lo cerca que había estado del desastre.
A través de los ojos de los protagonistas, especialmente Franklin y Dimitri, se percibe una mezcla de orgullo y humildad. Clark enfatiza cómo la humanidad, por pequeña que sea frente a los gigantes del universo, posee la capacidad de lograr hazañas extraordinarias mediante la ciencia y la cooperación. Somos diminutos ante el cosmos. Y sin embargo, hemos logrado torcer su curso. Esta frase encapsula la visión central del autor. El ser humano es frágil, pero también creativo, resiliente y capaz de superar desafíos que parecían insuperables. El evento genera un cambio en la percepción del universo. La sensación de insignificancia frente a cuerpos celestes inmensos se mezcla con la comprensión de que el conocimiento y la curiosidad pueden convertir esa vulnerabilidad en poder. Clark describe cómo líderes mundiales, científicos y ciudadanos comunes sienten simultáneamente miedo y esperanza. Comprendiendo que nuestra supervivencia depende de la cooperación internacional y del uso responsable de la ciencia. Nunca antes habíamos sentido tan agudamente nuestra dependencia mutua, reflexiona un personaje, y en ello subyace la idea de que la colaboración es más que una estrategia, es un deber moral. La sección también subraya la dimensión ética y filosófica del evento. Clark invita al lector a considerar nuestra posición en el cosmos y la responsabilidad que conlleva enfrentarse a fuerzas que nos superan ampliamente. La ciencia aparece como herramienta de supervivencia, sí, pero también como expresión de curiosidad, ingenio y capacidad para proyectar el futuro de la humanidad. La curiosidad nos impulsa a mirar las estrellas. Y la responsabilidad nos obliga a proteger nuestra pequeña esfera azul. Finalmente, la narración transmite una mezcla de esperanza y humildad. La humanidad ha logrado sobrevivir a una amenaza casi apocalíptica, pero Clark no permite que la victoria se interprete como arrogancia. Es un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de actuar con sabiduría. El cierre es contemplativo, invitando a valorar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra posición en un universo vasto e imprevisible. Hemos tocado lo sublime y hemos sentido lo frágil. Ahora nos queda aprender y avanzar con prudencia. En conjunto, esta sección sirve como un epílogo filosófico y emocional. Clark logra que el lector contemple no solo la hazaña tecnológica, sino también la grandeza y responsabilidad del ser humano, dejando una sensación de asombro, respeto y esperanza frente al infinito cosmos. La ciencia, la cooperación y la curiosidad se presentan no solo como herramientas, sino como virtudes esenciales para la supervivencia y evolución de nuestra especie. El martillo de Dios se inscribe en la tradición de la ciencia ficción dura, donde Clark combina una rigurosa base científica con la exploración de dilemas humanos y filosóficos. A nivel general, la obra es mucho más que una historia sobre un asteroide que amenaza la Tierra, es una reflexión sobre nuestra vulnerabilidad como especie, nuestra capacidad tecnológica y nuestra responsabilidad ética frente al cosmos. Clark no solo narra hechos extraordinarios, sino que plantea preguntas universales, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para sobrevivir? ¿Cómo enfrentamos la insignificancia del ser humano frente a fuerzas cósmicas? Y, sobre todo, ¿cómo la cooperación y la curiosidad pueden convertirse en salvación? El enfoque de Clark coincide con teorías de la ética utilitarista y la filosofía de la ciencia. Por un lado, los protagonistas enfrentan decisiones donde el bien mayor, la supervivencia de la humanidad, debe ponderarse frente a riesgos inmediatos. Reflejando dilemas clásicos de filósofos como Jeremy Bentham o John Stuart Mill, aplicados en un contexto de ciencia ficción. Por otro lado, la obra dialoga con la noción de cosmicismo que H.P. Lovecraft exploró, aunque Clark le otorga un matiz más optimista. Si bien el universo es vasto e indiferente, la inteligencia humana puede actuar con eficacia, creatividad y responsabilidad, convirtiéndose en protagonista de su destino. Al analizar la obra en el contexto de su publicación, a mediados de la década de 1990, se observa un mundo cada vez más consciente de los riesgos tecnológicos y ambientales. La caída de la Unión Soviética había abierto la puerta a una cooperación científica más global, y la NASA, junto con otros organismos, promovía programas de vigilancia de asteroides y cometas. Clark, con su característico ojo futurista, anticipa debates sobre la defensa planetaria, la necesidad de colaboración internacional y la dependencia de la ciencia para la supervivencia. Temas que hoy en día siguen siendo relevantes con iniciativas como el programa DART de la NASA. En cuanto a la recepción del público y la crítica, el libro fue bien recibido por su mezcla de tensión narrativa y rigor científico. Lectores y críticos destacaron la habilidad de Clark para generar suspense sin sacrificar la plausibilidad de los eventos. Algunos comentaristas lo compararon con Cita con Rama, otra de sus obras emblemáticas, subrayando que, mientras Rama exploraba el encuentro con lo desconocido, el martillo de Dios se centra en la acción decisiva del ser humano frente a un desafío concreto, combinando aventura, reflexión ética y ciencia aplicada. Al mismo tiempo, la crítica valoró su capacidad para humanizar la ciencia, los conflictos internos de la tripulación,
La toma de decisiones éticas y la tensión ante la amenaza inminente convierten a la obra en algo más que un relato sobre tecnología. Es un estudio sobre la condición humana en circunstancias extremas. Desde una perspectiva literaria, Clarke logra equilibrar tres niveles narrativos: el científico, el humano y el filosófico. La descripción de maniobras espaciales y estrategias para desviar un asteroide se combina con momentos de tensión emocional y reflexiones profundas sobre nuestra posición en el cosmos. Esto lo acerca a obras como 2001, Odisea del espacio, donde la magnitud del universo pone en perspectiva tanto la fragilidad como la grandeza de la especie humana. Sin embargo, El martillo de Dios enfatiza más el pragmatismo y la colaboración internacional que la exploración abstracta, ofreciendo al lector un mensaje claro. La ciencia y la cooperación son esenciales no solo para entender el universo, sino para asegurar la supervivencia. Finalmente, el libro invita a una lectura reflexiva y esperanzadora. Clarke plantea que, aunque el ser humano es pequeño frente a las fuerzas cósmicas, posee la capacidad de lograr hazañas extraordinarias cuando se combina conocimiento, creatividad y ética. La obra, por tanto, no solo entretiene, sino que también educa y concientiza, dejando una sensación de humildad frente al universo y de admiración por la potencialidad de la humanidad. En ese sentido, sigue siendo un referente de la ciencia ficción contemporánea y un recordatorio de la importancia de mirar al cielo con curiosidad, respeto y responsabilidad. El martillo de Dios nos recuerda que somos frágiles y pequeños frente al universo. Pero también que, con inteligencia y cooperación, podemos enfrentarnos a lo inimaginable. Clarke combina aventura, ciencia y filosofía. No solo nos asusta el fin, sino que nos inspira a valorar la vida y la capacidad humana para superarse. El mensaje es claro: la verdadera grandeza no está en evitar el peligro, sino en cómo respondemos cuando el peligro nos encuentra. Si esta historia te hizo sentir la inmensidad del universo y la tensión de lo imposible, comparte este video y comenta: ¿qué harías si supieras que un asteroide gigante se dirige hacia tu ciudad? Suscríbete para seguir explorando obras de ciencia ficción que combinan emoción, ciencia y filosofía. Y descubre cómo los grandes autores nos hacen mirar al cosmos con asombro y respeto.